Es una cuestión sumamente compleja y conlleva muchos problemas éticos. El llamado diagnóstico genético preimplantatorio, o DGP, fue hoy el gran tema de debate en el Congreso del Partido Cristiano-Demócrata alemán de Angela Merkel. La canciller logró imponer finalmente la prohibición de esta técnica. El diagnóstico genético preimplantatorio permite hacer un test genético en embriones fecundados in vitro antes de ser implantados en el útero materno. El objetivo es detectar dolencias hereditarias y evitar así un futuro aborto o el nacimiento de bebés con graves enfermedades o deficiencias. Tras analizar los embriones, los médicos eligen solo aquellos no portadores de enfermedades genéticas con la esperanza de que la madre dé luz a un hijo sano. Pero estas posibilidades suscitan muchas cuestiones éticas. ¿Hay que ponerle límites a la medicina? En algunos países estos test están permitidos. Aquí en Alemania generan mucha controversia. Aquí se puede recurrir a este diagnóstico prenatal por razones médicas, pero no para detectar el sexo u otras características del niño por nacer. Los detractores rechazan una selección previa para definir el derecho a la vida y temen que esta técnica acabe fomentando los niños a la carta. Es un tema complicado que en definitiva solo pueden llegar a entender quienes lo viven de cerca. Barbara Grüten y su marido desean tener otro hijo. La mujer preferiría quedar embarazada por la vía natural, pero eso le supone mucho riesgo. Bárbara es portadora de la enfermedad hereditaria llamada coroideremia. Su hijo tendría el 50% de posibilidades de enfermar y quedar ciego. Por eso hace 5 semanas se sometió a un diagnóstico genético de preimplantación, un DGP. Si tengo la posibilidad de decidir en un estadio tan temprano, digo, elijo con DGP y sin enfermedad. Creo que tengo el derecho a ello. Ya antes de tener el primer hijo, la pareja quería hacerse un chequeo genético, pero poco antes de la fecha concertada, Barbara Grüten quedó embarazada. Se acuerda muy bien del miedo que tuvo de tener un hijo que se iría quedando ciego lentamente. Por un lado me sentía feliz de estar embarazada y por el otro tenía un miedo terrible de que tuviese coroideremia. Me hice muchos reproches. Lloré mucho, noches enteras. Pero tuvo una suerte inmensa, pues Jonathan está sano. Poner conscientemente la salud de su segundo hijo en juego es totalmente impensable para la madre. Considera correcto el seleccionar a los embriones enfermos. ¿Cuándo comienza para usted la vida? En el momento en el que se me implante, para mí es vida. Pero se trata de mi opinión personal, de mis sentimientos. En verano, el Tribunal Superior declaró legal el test genético, aunque solo en el caso de graves enfermedades hereditarias. La ceguera no se cuenta necesariamente entre ellas. La enfermedad carece de una definición precisa desde este punto de vista legal. La pareja se fue a Bruselas a hacer el chequeo genético. No se quedaría porque mi padre no tuviese esa enfermedad y poderles ahorrar todo esto a mis hijos. No quiero prescindir de tener hijos. Para ello hubiese ido mucho más lejos que a Bruselas. Nos encontramos con los padres de Barbara Grüten. El padre, Christoph Schreiber, tiene coroideremia. Su vista ha empeorado mucho durante los últimos 15 años. Ahora solo ve sombras. Solo reconozco que aquí hay un mostrador, pero no puedo distinguir lo que hay sobre él. También reconozco que aquí hay estanterías, pero no sé lo que hay en ellas. Se las arregla con su enfermedad, dice, pero no la acepta. Ver durante media vida y luego perder la vista es un duro destino. Y quisiera ahorrárselo a sus nietos mediante el DGP. Uno puede tener una enfermedad así, puede vivir con ella, pero no lo quisiera para ningún ser cercano. No se le puede imponer a nadie si se sabe que se puede impedir. A pesar de su discapacidad, Christoph Schreiber siente que su vida vale la pena. No obstante, se alegra de que el test genético no sea punible según el estado actual de las leyes. La decisión a favor o en contra del DGP es una cuestión privada. Yo soy el que tiene que vivir con ello y no la Iglesia o el Estado. Es fácil hablar cuando no se está confrontado con el problema. A mí sí me afecta y por ello me tomo la libertad de decir personalmente que tomo una decisión propia y nadie tiene que meterse en eso.
La profesora de ética de la Universidad Evangélica de Berlín, Jan Niklas Faust, opina que tener un hijo sano no es un derecho. Mediante el DGP se ponen condiciones al hecho de tener hijos. Si los padres pueden escoger cómo serán sus hijos, se destruye esa aceptación incondicional. Es ignorar cómo será, cómo se desarrollará. Jan Niklas Faust teme que si el DGP sigue legalizado, el chequeo genético irá siendo cada vez más fácil con el tiempo y su uso cada vez más frecuente. No tardaría en convertirse en parte del repertorio estándar de toda inseminación artificial. ¿No se podría establecer una lista clara de qué enfermedades podrían ser diagnosticadas con el DGP y cuáles no? No es tan sencillo, porque hay mucha gente que padece estas enfermedades y vive con ellas. Sería como decirles, no merece la pena vivir con una enfermedad como la tuya. Jan Niklas Faust tiene una hija discapacitada y la visita en su vivienda. Eva tiene 19 años y padece el síndrome de Angelman. Mentalmente está al nivel de una niña de 1 año. Su madre teme que la liberalización del DGP cuestionaría la vida de personas como su hija, Eva. La cuestión es, ¿cuál es el precio de esta elección desde el punto de vista social? ¿Podría ser que personas como Eva solo se topen con incomprensión y rechazo? Yo considero este precio demasiado alto. ¿Debe la ley inmiscuirse en las decisiones de una pareja? Jan Niklas Faust opina que sí, que incluso es su obligación. Ya sabe cómo es la gente. Piensa que cada uno es en definitiva único y que en su caso particular sí está justificado. Y entonces se utilizaría este método a diestro y siniestro. ¿Y qué hay de malo en ello? Que los niños puedan convertirse en objeto de los deseos de sus padres. El doctor Matthias Blöchle es ginecólogo y especialista en reproducción artificial. Ha colaborado a que el DGP se permita en Alemania. Hizo 3 chequeos genéticos y se autoinculpó. En verano, el Tribunal Supremo dictaminó que este médico no había incumplido la ley de protección de los embriones. Blöchle puede continuar su trabajo, aunque en un reducido campo. Los límites están por un lado donde los ha situado el Tribunal Supremo, es decir, en el diagnóstico de enfermedades genéticas graves. Esto es, en el caso de familias que de otra forma no podrían tener hijos sanos o que tienen un alto riesgo de abortos o hijos con malformaciones o repetidos partos de bebés muertos. Seleccionar en vez de abortar. Para Blöchle las ventajas están a la vista. Así, en el embarazo ya se puede decidir no implantar un embrión enfermo. El análisis permite descubrir específicamente una sola enfermedad hereditaria, dice. El miedo a fomentar los bebés de diseño con cualidades determinadas es infundado. Es un sinsentido técnicamente imposible. Criterios como el color del cabello, color de ojos, inteligencia, desarrollo de la fuerza, rapidez o talento futbolístico son pasos hereditarios multifuncionales que no se pueden diagnosticar en absoluto con simples análisis genéticos. Bárbara y Thorsten Grüten esperan que tras el DGP todo vaya bien y que ella vuelva a tener descendencia, y no un bebé de diseño, sino un hijo sano. En mi caso, el egoísmo no ha jugado ningún papel. Saber que por esa enfermedad no podría hacer todo lo que él quisiera, eso creo que me hubiese entristecido mucho, porque le hubiese visto sufrir y creo que ningún padre quiere ver sufrir a su hijo. Lo que Bárbara y Thorsten desean es tener libre elección aquí en Alemania. Un controvertido debate ético, como vemos. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.